Polémica, polémica. ¿Qué tal, mi gente de la tribuna? Pasto 2, Atlético Nacional 2, partido válido por la fecha 16 y un partido que nos va a dar muchos temas para hablar. Les voy a dar un adelanto. Primero, el tema de la rotación. Diego Arias apeló a uno de sus maestros, el técnico Juan Carlos Osorio, y hoy se la jugó con una nómina alternativa, incluso con movimientos en posiciones. Vamos a hablar de eso en este video. Pero también vamos a hablar de una polémica fuerte por las declaraciones del técnico interino del Deportivo Pasto, René Rosero, sobre lo que dice él son favorecimientos arbitrales constantes en Atlético Nacional. Dice que por cada partido, vamos a escucharlo y también vamos a analizar un poco esto que dice. Pero una cosa muy importante también que sucedió hoy con Atlético Nacional es el comportamiento de algunos jugadores que algunos están recibiendo oportunidades, otros no tanta, pero hay vacíos en Atlético Nacional. Hoy no estuvo Edwin Cardona y la pregunta que nos hacíamos antes del partido era quién debía jugar, si Bauzá o Rengifo. Jugaron los dos. Se hace expulsar Marlos Moreno, partido una situación que condicionó el partido. Bueno, mucho para hablar, pero como nos gusta escuchar a los protagonistas, lo primero que quiero que escuchemos es a el técnico Diego Arias sobre ese tema de la rotación. ¿Por qué rotó la nómina? ¿Hay dificultades para ir a Pasto? ¿Qué está sucediendo? ¿Hace parte de su metodología? Esto fue lo que dijo Arias sobre la rotación de la nómina para el partido contra Pasto. Tiempos en el club, es un jugador que llegó hace unos años y él llegó en esa posición. Teníamos la necesidad de defensa central porque Juan José Arias tuvo una molestia y necesitábamos reemplazar la posición. Cristian la conocía, venía a hacer dos muy buenos partidos y nos dio toda la confianza para iniciar, y creo que después del juego la decisión que tomamos entre todos fue acertada porque a mi parecer hizo un buen partido, nos ayudó a defender el fútbol aéreo con mucha claridad con balón. Creo que hizo un buen juego, al igual que sus compañeros. Y en relación a lo de la ratificación. Bueno, de toda esa rotación, lo que más me llamó a mí la atención fue la presencia de un jugador que hizo gol. Hizo el primer gol de Atlético Nacional, Dairon Asprilla. Es un jugador que llegó el año pasado al club, que prometía ser refuerzo, que hasta el momento no se logró consolidar con ninguno de los técnicos. Tal vez con el que más había jugado era con Juárez, pero con Gandolfi no tuvo mayores oportunidades. Vino Arias, lo volvió a acercar al equipo y hoy lo puso como centro delantero en lugar de Alfredo Morelos, que recordemos no está por la sanción impuesta por la comisión disciplinaria de la DIMAYOR, otro tema polémico de la semana, pero lo puso por encima de Facundo Batista, el número 9 uruguayo que había llegado al club para reforzarse este semestre y que la verdad a ese jugador no le ha ido muy bien. Fue protagonista de una jugada que vamos a hablar más adelante, pero el que fue titular fue Dairon Asprilla, incluso catalogado por varios analistas como uno de los mejores del partido. Ahí está. Respondió Dairon Asprilla sobre el partido, pero también sobre la confianza que le ha otorgado Diego Arias y sobre lo que él espera ganarse siendo un jugador versátil, que no solamente funciona por los extremos, sino que también puede ser centro delantero, como lo hizo el día de hoy. Que él hace el trabajo y la confianza, ¿no? Creo que me he desempeñado en varias posiciones, gracias a Dios soy un jugador polifuncional. Hoy el profe decidió usarme de 9, creo que me he desempeñado ahí en algunas otras ocasiones y en base a ello pues trato de dar el 100% en cada posición que me toque jugar. Creo que sin demeritar lo que hacen mis compañeros, creo que fue el momento en que más nos sentimos vulnerados porque nos tocaba dar un poco más de cada uno, pero siento que estábamos tranquilos porque se ha trabajado. Creo que hemos hecho algunos trabajos donde hemos tenido un jugador menos y hemos sabido controlar la situación. Nos empata en ese momento que no tenemos el otro jugador, pero nada, creo que la entrega y las ganas del equipo se notó y creo que fue lo que nos dio la oportunidad de conseguir el empate. Un tema importante también que se tocó durante la semana y es que se hizo oficial la ratificación de Diego Arias hasta diciembre de este año como técnico de Atlético Nacional. Es un asunto complejo porque al presidente, por ejemplo, le preguntaron que si Diego Arias
ganaba un título, ¿qué iba a suceder con él? Y es algo que no saben responder las directivas, porque ellos dicen que siguen en la búsqueda del técnico ideal o idóneo para Atlético Nacional. Quiere decir que no es Diego Arias, porque si están buscando un técnico idóneo y este que está aquí volvió a sacar un empate en condición de visitante, sigue invicto desde que tomó el equipo, lo tiene a puertas de la clasificación, se la va a jugar la próxima semana contra Independiente Medellín esa clasificación. ¿Qué? Entonces, ¿qué está buscando Atlético Nacional? Va a ser muy curioso porque a los técnicos interinos de Atlético Nacional les ha ido bien. El Arriero ganó títulos, Alejandro Restrepo ganó títulos, en algún momento de itinerato otros técnicos lograron hacerlo y se fueron consolidando. Uy, a mí sí me gustaría mucho saber qué va a suceder, además que de mi parte toda la suerte para el técnico Diego Arias y por supuesto para el equipo antioqueño para que siga ganando y siga consolidando como el mejor en la historia en cuanto a títulos en Colombia. Pero me dejan muchas dudas de esta comunicación del club sobre la búsqueda de técnicos. Habló Diego Arias, creo que es muy profesional, él hace parte del club, era el técnico de la sub-20, ahora está a cargo del plantel profesional y esto dijo acerca de la ratificación, creo que fue diplomático y pues, políticamente correcto. Todo tiene que ver mucho con una disposición que le hemos marcado desde el principio de los jugadores, desde la llegada nuestra hemos notado seres humanos súper dispuestos a esforzarse, a trabajar en equipo y para nosotros es un placer, seguiremos intentando ayudar desde el lugar que cada uno tiene para que este club pueda seguir alcanzando sus objetivos. Bueno, volvamos al partido. Se dio un tema controversial sobre el último minuto de juego. El arquero de Pasto sale, choca a Facundo Batista. Para mí es pena máxima, una jugada que ya se ha repetido varias veces. Incluso ya le había sucedido a Deportivo Pasto, no recuerdo el nombre de su delantero en este momento, pero el arquero Novoa de Millonarios lo atropella exactamente igual, pero a Pasto en ese momento no le decretaron el penal. Pero entre analistas, personalmente también creo que fue un fallo arbitral no decretarle el penal a Deportivo Pasto. Pues bien, en la rueda de prensa al técnico René Rosero del Deportivo Pasto le indagaron sobre esta situación y su respuesta fue muy particular porque la dejó muy abierta y me parece que es muy polémico lo que dice porque me parece que es una acusación bastante grave. Escuchémoslo. Hablar del arbitraje es un tema complejo. Pues sí, en 3 o 4 ocasiones le reclamé al línea porque hubieron jugadas donde él estaba muy cerca y él era el que tenía que tomar la decisión de ayudarle al central, pero era el central el que las decidía cuando el línea no lo marcaba. Y es respetable. No estoy diciendo que están favoreciendo a Nacional, pero en el fútbol nacional se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido. Entonces es un tema a revisar. Con eso no estoy condenando a los jueces, ni a mucho menos. Considero que nos cobró faltas donde nos condicionó con amarillas, pero también el rival hizo faltas donde no condicionó con ninguna amarilla. Entonces, ante la duda, tiene que resaltar la imparcialidad y no favorecer al equipo más grande. Ellos son los encargados de impartir la justicia y es respetable, ya son decisiones que se tomaron. Si fueron bien tomadas o no, pues ya lo decidirán ellos también porque tienen que analizar y revisar. Pero prácticamente eso, considero que hoy el arbitraje ante la duda no nos favoreció a nosotros, sino que favoreció al rival. Lo que se le olvida a Rosero es que Nacional acaba de ser sancionado por un fallo arbitral. Recordemos a Alfredo Morelos, lo sancionaron con 85 millones de pesos, 2 semanas de suspensión, no pudo jugar hoy por eso. Después de un penal que le sancionaron, pero que fue un fallo inducido también por el cuerpo arbitral del VAR, después de un análisis, Nacional está apelando la situación, Morelos hizo unas declaraciones que complicaron la situación para él y para el equipo, pero se le olvida también que en el partido de hoy le anulan una jugada de penal a Atlético Nacional en un centro que Tecillo intenta hacer, el defensor de Pasto le pega con la mano y buscando mucho el VAR, encontró un fuera de lugar que a mi juicio no existe siquiera el fuera de lugar, por 2 razones. Lo primero, trazan unas líneas bastante complicadas, se demoran para trazarlas, bueno,
Digamos que finalmente si ahí Tecillo aparecía adelantado, 1 milímetro, lo que sea, si está adelantado, está adelantado, es la jugada de la mano dentro del área se da después de 2 jugadas posteriores. El arquero, la tajada y un rechazo de un defensor de Pasto. Ya había otra fase de juego en la que a mi juicio, no se debía sancionar el fuera del lugar anterior, el que se implicaba esta mano penal. Bueno, pero los temas arbitrales y el VAR tienen un protocolo que hacen una revisión previa y ellos tendrán en cuenta cuántas fases se pueden devolver, pero creo que rebuscaron para encontrar la no sanción de ese penal. Entonces al técnico René Rosero también se le olvida ese pequeño detalle. Muy polémico lo que dice, creo que se protegió de la sanción, no creo que le vaya a suceder nada, pero deja el tema abierto para el debate. Bueno, un tema que se me olvidaba y es la situación del arquero Luis Martínez. Mire, venía de ser figura en los 2 partidos anteriores y cuestionábamos, por ejemplo, que el arquero de Atlético Nacional fuese figura. Esa situación es un episodio que no le puede suceder constantemente a Atlético Nacional y hoy se demostró por qué. Un error en el primer gol y tal vez compromiso en el segundo gol de Deportivo Pasto hacen que Luis Martínez hoy se vea comprometido, no para condenarlo. Creo yo que debe ser el arquero titular en este momento. Cuando llegue David Ospina, con seguridad lo va a hacer, pero creo que tiene con qué competirle a David Ospina por encima de Chipi Castillo, que tiene sus condiciones, pero creo yo que las tiene más Luis Martínez. Pero hoy se vio comprometido en el primer gol totalmente y tal vez en el segundo. Y por ahí tuvo otra jugada en el que tampoco pudo calcular la salida y por suerte a Nacional no le encajaron otro gol. Entonces son cosas que hay que trabajarle. Es un arquero joven, pero miren por qué es tan grave que un arquero salga figura cada partido, porque cuando no puede resolver sucede lo de hoy. Nacional recibió 2 goles. Bueno, eso era lo último que tenía por decirles el día de hoy. Sin ánimo. Ahorita más tarde hablamos de la selección Colombia sub-20 que consiguió el 3er lugar del Mundial derrotando a Francia 1-0. Creo que es importante, ya podemos reflexionar y hablar en frío de lo que sucedió con Colombia. Y otra situación, y es que perdimos la Copa Libertadores Colombia con la representación de Cali por penales, nuevamente. Llevamos el partido de instancias finales y lo perdimos desde los 12 pasos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no somos capaces de resolver? Más adelante haremos un video hablando de la buena representación del Deportivo Cali, porque hay que hablar de lo bueno, pero de esa situación de los colombianos en general y ahora las colombianas también en instancias definitivas en las que la concentración y el temple son necesarias para ganar los títulos. Bueno, mi gente de la tribuna, hasta una próxima oportunidad.